Hola a todas las personas que vayan a ver este video. Bueno, en esta ocasión voy a hablar sobre un comentario, un libro, y respecto a este comentario al libro voy a hacer ciertas acotaciones respecto a lo que está ocurriendo en contingencia nacional en nuestro país, especialmente lo que tiene que ver sobre la ley de presupuesto del año 2020. Todos sabemos que todos los países necesitan tener una ley aprobada de presupuesto para cada año, y en esta ocasión Sebastián Piñera la segunda ley de aprobación, o sea, la segunda ley de propuesta para un presupuesto que va a presentar en su segundo mandato. Y la verdad me llama bastante el tema de la ley de presupuesto, porque la verdad hace un tiempo escuchaba a Daniel Lacalle con Antonio Escotado hablando sobre la deuda internacional. Y Daniel Lacalle, que es uno de los liberales, yo creo, más destacados actualmente a nivel mundial, junto a Aníbal Ferguson, la persona que vamos a hablar más adelante, le decía que la deuda mundial de todos los países es, por decirlo de alguna forma, X. Bien, X como incógnita, como constante. Y me pareció interesante porque Antonio Escotado, a lo mejor no siendo un gran teórico fiscal, por decirlo de alguna forma, en materia tributaria, él dice la siguiente definición, que la deuda internacional es el margen de confianza que el mundo ha puesto sobre sí mismo. Y siguiendo esa misma lógica filosófica, por decirlo de alguna manera, yo podría decir de que la ley de presupuesto es el destino final de la redistribución de la riqueza. Algo que también Antonio Escotado llama que la redistribución de la riqueza, lo que obviamente después en un territorio se distribuye en diferentes materias, es una forma de evitar el egoísmo subjetivo. Una definición que me parece también bastante interesante a la hora de estudiar este tema tributario. Y otra cosa que me parece interesante es que mientras iba leyendo el libro me estaba dando cuenta de que una de las degeneraciones que Neil Ferguson postula en el libro que voy a comentar en este momento es que en materias fiscales ha sido uno de los grandes principales para que nosotros nos encontremos en la declive que está actualmente Europa en comparación a lo que está ocurriendo en Chile, en China que desde la segunda mitad del siglo XX no deja de crecer su PIB de forma exponencial. Y obviamente en materias fiscales nosotros tenemos que ver bastante respecto a lo que ocurre en una ley de presupuesto. Y otra de las cosas que ocurren en la ley de presupuesto es que cuando nosotros vemos la ley de presupuesto y el monto final, siempre va a haber cierto reajuste, que ese reajuste tiene que ver respecto al gasto o el aumento al gasto de la ley de presupuesto del año anterior. ¿Y por qué quiero hacer bastante énfasis en esto? Porque nosotros actualmente en nuestro país tenemos un gobierno de centro derecha, no de derecha, de centro derecha. Y por ejemplo, el gasto fiscal, el aumento del gasto fiscal en el presupuesto es de un 3%. Y eso, y eso nos habla bastante de la tendencia política del Poder Ejecutivo que está al cargo, o del gobierno. Porque a lo mejor si tuviésemos un gobierno de centro izquierda o de izquierda, desde el centro más tirado para la izquierda, a lo mejor tendríamos un gasto fiscal del 7%, del 8%, del 9% en aumento al presupuesto del año 2019, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso es tan interesante que nosotros, o sea, por eso es tan interesante un gobierno a veces de centro derecha. Yo siempre lo he dicho, si Chile se encuentra políticamente estable, Chile es un país políticamente estable. De hecho, es cosa de ver lo que está ocurriendo en Argentina, de hecho, es cosa de ver lo que está ocurriendo en Perú, en Venezuela. Es para llorar que siendo economías que podrían ser tan interesantes y tan emergentes, se encuentran en las declives institucionales, políticas, económicas, democráticas que nosotros vemos actualmente en Latinoamérica. Chile tiene un país estable debido a que nosotros nos hemos ido turnando los gobiernos desde el retorno a la democracia, desde el año 80 hacia adelante. Todo lo que hemos hecho ha sido obviamente alternar los gobiernos, tanto de gobiernos de centro derecha, de izquierda, de centro izquierda, etcétera. Yo creo que por eso es tan importante también que de repente salga un gobierno de centro derecha, un gobierno de derecha, o también de repente un gobierno de centro izquierda, porque en ciertas materias fiscales hay que regular. Yo siempre he dicho, yo no soy liberal porque yo, si bien yo no creo en la tesis de un Estado solidario, yo no creo en la tesis de un Estado solidario, sí creo en la tesis de un Estado subsidiario. Y esa es una gran diferencia respecto a los liberales y también respecto a la gente de izquierda más radical, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso es básicamente el argumento de todo lo que voy a hablar. El libro es este, se llama La Gran Degeneración
venía al Ferguson, me costó alrededor de 12.000 pesos, no recuerdo bien. Y una de las cosas que me llama la atención de este libro, que el autor se pregunta lo siguiente: ¿qué es lo que ocurrió en Europa? ¿Qué es lo que ocurrió en Europa desde el año 1500 hacia adelante para que estos países emergieran tan divergentemente respecto a los países orientales o asiáticos? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que ocurrió en Europa para que, por ejemplo, Norteamérica, o sea, cuando hablo de Europa estoy hablando de Occidente, y cuando hablo de Occidente estoy hablando de los países de Europa, y estoy hablando, aparte de Norteamérica, obviamente, la potencia de Occidente, por decirlo de alguna manera? ¿Qué es lo que ocurrió de que, por ejemplo, Estados Unidos haya crecido mucho más exponencialmente que China? Porque claro, nosotros vemos actualmente de que proporcionalmente China está creciendo de forma exponencial respecto a Estados Unidos. Pero eso no ocurrió así desde el año 1500 hacia adelante. De hecho, desde el año 1500 hacia adelante nosotros vemos una divergencia. Y la persona aquí en el capítulo 1 también le llama la gran divergencia. ¿Qué le ocurrió siendo dos continentes paralelos, bueno, pronto a pronto se hayan empezado a separar? Porque obviamente los estándares de vida de Estados Unidos eran mucho mayores que los estándares de vida de un chino. Y aquí viene un dato interesante. Hacia la segunda mitad del siglo XX, un Estados Unidos promedio era 22 veces más rico que un chino promedio. ¿Y hoy sabe cuánto lo es? Solamente 5 veces. Entonces, ahora no voy a entrar en el decaimiento, por qué estas cifras están disminuyendo, por qué esto se está cortando. Voy a hablar en respecto a esta gran divergencia. ¿Cuál es la chispa que esto haya ocurrido de esa forma? Bueno, la verdad, he estudiado bastante de esto y algunas personas le atribuyen, por ejemplo, a la ética del capitalismo, a la ética protestante y al espíritu del capitalismo. Y una de estas personas es Max Weber, Downer y Ernst Troch. Ernst Troch, algo así se pronuncia, es medio difícil. Estas personas dicen de que una de las grandes responsables de que la sociedad europea haya sido tan pro económica, pro niveles de crecimiento exponencial, se debe principalmente a la religión y, ojo, al protestantismo, pero no solamente no solamente, por ejemplo, al luteranismo, por decirlo de alguna forma, sino principalmente al calvinismo. Bien, ojo con eso, principalmente al calvinismo. Entonces, una de las tesis de Max Weber, él se lo atribuye principalmente a la religión. Y recordemos esto, cuando hablamos del cristianismo en la Edad Media, obviamente yo siempre creo que ha habido un remanente de cristianos verdaderos en todo el mundo, en todos los siglos, en todos los milenios, en todo el tiempo. Sin embargo, cuando hablamos del cristianismo en la Edad Media, tenemos que tomar en cuenta de que estamos hablando del catolicismo romano. Y el catolicismo romano, por derecho canónico, permitía el préstamo, pero prohibía el interés. A diferencia del judaísmo, que bien, todos sabemos que su ley sí les permitía el préstamo. Sí les permitía el préstamo y sí les permitía el interés. Claro, tenían ciertas restricciones respecto a los pobres, respecto al extranjero, etc. ¿Y qué pasó? Cuando los cristianos de la Reforma Protestante emergen con este movimiento tan basado en la escritura, por decirlo de alguna forma, se dieron cuenta de que el derecho canónico no valía nada y que ellos perfectamente podrían emerger la banca de alguna u otra forma. Entonces, esa es una de las tesis. Max Weber, y también apoyado por un contemporáneo actualmente que se llama Fukuyama, el cual también habla de la religión y habla de la familia, de crecimiento exponencial, etc. No deja de ser interesante este tema para aquellos que quieran estudiarlo. Muchas personas le atribuyen esta divergencia a la reforma protestante y obviamente el crecimiento que esto llegó después. Yo personalmente se lo atribuyo, yo tengo una idea más de Sombart. Sombart es aquel que le atribuye la ética del capitalismo al judaísmo. Cuando hablamos de capitalismo no hablamos solamente de trabajo, sino un conjunto de cosas que no dejan de ser relevantes: la propiedad privada, el sistema financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso es lo que creo yo, personalmente. Otras personas atribuyen esta gran divergencia a la supremacía racial, algo que yo no creo personalmente. Otras personas le atribuyen esto a la ubicación geográfica donde estaba Europa, algo que yo tampoco creo personalmente, ni tampoco creo que haya sido el colonialismo. Yo soy un férreo, yo soy una persona que apoya férreamente la idea de que fue principalmente la religión
la principal causa de esta divergencia entre Oriente y Occidente. Tomemos en cuenta que Oriente, los países orientales nunca han sido países religiosos. Los países occidentales, en su mayoría, han sido países religiosos, cosa de ver, no sé, por ejemplo, Irlanda del Norte. A diferencia de Francia, que siempre ha sido un país humanista. Y resulta que Niall Ferguson, este liberal contemporáneo, se lo atribuye a algo. Y ese algo es a las instituciones. Niall Ferguson dice que esa gran divergencia se atribuye al cambio de las instituciones. Entonces, ¿qué está diciendo Niall Ferguson? Que el crecimiento histórico económico, y no solamente económico, sino hablando en todos los aspectos de una sociedad, cuando la sociedad crece económicamente, crece por ejemplo, la edad promedio de vida, crece, por ejemplo, los estándares de vida y sociales. Entonces, él se lo atribuye principalmente a las instituciones que han sido creadas fuertemente desde el siglo XX hacia adelante. Y ahí, por ejemplo, él pone el ejemplo de lo que ocurrió en la península de Corea. Tenemos península de Corea con Corea del Sur y luego Corea del Norte. Entonces estudiamos esto económicamente bajo sus instituciones y nos vamos a dar cuenta de las divergencias económicas que estos dos movimientos van a tener entre sí, en sus territorios. Tenemos el ejemplo de Alemania, que fue dividida en el siglo XX en Alemania Oriental y Alemania Occidental. Bueno, estudiemos esto institucionalmente y vamos a ver cómo les fue a ellos y nos vamos a dar cuenta de la divergencia. Entonces él dice de esta misma forma hacia el año 2500. Llevémoslo hacia el año 1500. Llevémoslo al año 1500 y nos vamos a dar cuenta de que son las instituciones, ni la religión, ni la supremacía racial, ni la ubicación de Europa, ni la colonización, ni nada, las instituciones. Ahora es algo válido, pero yo me doy cuenta de que las instituciones perfectamente podrían ser protestantes, aquellos que estaban a cargo de las instituciones. Bien, importante punto a tocar acá. Bueno, y eso es lo que él dice principalmente, esta divergencia de por qué nosotros sabemos lo que está ocurriendo en Europa y Europa viene, y esto me asombró bastante del autor, cuando uno habla de Europa se da cuenta de que Europa está en un declive. La deuda externa de los países está creciendo, la deuda interna de los países está creciendo, los créditos hipotecarios están subiendo, los intereses están subiendo, la deuda internacional está subiendo. Los países están en una etapa de desapalancamiento. Lo que Adam Smith llamó estado estacionario. Estados Unidos en algún momento creció, y ahora ese país está en estado estacionario, y eso lo habló Adam Smith, el primer hombre de derecha, por decirlo de alguna forma, en La riqueza de la nación. Ahí está, ustedes lo pueden leer. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestros países? Principalmente en Occidente, de que el Producto Interno Bruto de China esté creciendo de manera exponencial desde 1978 en comparación a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que es un país que está en estancamiento. Y Niall Ferguson se lo atribuye a las instituciones. Y esto no deja de ser importante. ¿Y por qué lo quiero llevar al ámbito del tema del presupuesto 2020 de Sebastián Piñera? Y fíjense la correlación directa. Aquí Niall Ferguson habla de los bancos, de la regulación de los bancos, de la desregulación de los bancos, de Ronald Reagan, habla de Keynes, pero no voy a profundizar tanto en esto, pero nos estamos dando cuenta de que son meramente cuestiones institucionales. Y ahí dice, y está Corea del Sur y Corea del Norte, y vean cómo les fue, y está Haití y está República Dominicana, véanlo, vean su frontera, vean la ubicación geográfica, ustedes mismos se van a dar cuenta. ¿Y por qué quiero llevarlo al tema de la materia de la ley de presupuesto 2020? Porque en materia fiscalizadora y en materia institucional. Y es totalmente lícito. Es totalmente lícito porque si tuviésemos más presupuesto para gastar, eso querría decir de que tendríamos más redistribución de la riqueza. Y ahora yo de verdad lo pienso, yo soy de la idea de que mientras hay más ricos hay menos pobres. No creo en la idea de que quitémoslo al rico y vamos a tener una sociedad igualitaria. No creo en eso, y no porque no quiera, sino porque está la historia ahí. Y de que no ha funcionado. Entonces, ¿por qué me llama la atención hacer el puente? Porque estamos en temas de fiscalización. Y Sebastián Piñera subió el gasto un 3%. Es el menor en una década. Y en ese sentido es valorable. Y aquí aplaudo al presidente Sebastián Piñera, aunque ha tenido bastantes divergencias. Bastante divergencia. Pero aquí le aplaudo, porque si tuviésemos un gasto de un 7, de un 4, o sea, de un 7, de un 8, de un 9, de un 15%, como le gustaría a lo mejor a la izquierda, sería salvaje por donde se le mire. El país está en déficit, el déficit en nuestro país está creciendo.
Y se está pagando estructuralmente, obviamente, ahora con la ley de presupuesto. Pero me parece interesante de que un gobierno de centro derecha haya sido capaz de responsabilizarse en estos temas y es por eso que el país sigue estando estable. Yo agradezco principalmente ese 3%, la subida del 3%, porque obviamente no podemos dejar a la gente sin ciertos aspectos. Por ejemplo, lo que está pasando en el tema hídrico, lo que está pasando en el recurso hídrico, la delincuencia, lo que está pasando en salud, lo que está pasando en educación. Tomemos cuenta que en salud, en educación y en seguridad se fue aproximadamente un 60% del presupuesto. En eso se va principalmente el presupuesto. Entonces, obviamente hay necesidades. Y esto es fácil, si nosotros le quitamos a los más ricos, nosotros subimos el impuesto a la empresa, el impuesto corporativo o de primera categoría. Desde el 27 lo subimos al 40, por decirlo de alguna forma. Vamos a tener más plata. Es lógico, vamos a tener más plata. Pero, ¿cuáles son las consecuencias? Acotémonos a las consecuencias. Ahora, otra de las cosas interesantes que me llamó la atención del presupuesto es que es reactivador. Pero aquí tengo ciertas falencias porque cuando hablamos de reactivador, en cuanto a la economía, esto quiere decir de que el Estado va a hacer mayores inversiones. Va a ser más puentes, va a ser más carreteras, va a ser más edificios, va a ser más hospitales, vienen hartos hospitales en materia de educación. Eso no deja de ser importante. Obviamente, si yo creo en las políticas públicas, y es por eso que no soy liberal tampoco. Yo creo en las políticas públicas, me gustan las políticas públicas, de hecho. Pero aquí hay que tener ojo porque Sebastián Piñera, cuando habla de crecimiento económico, uno ya, uno, uno piensa principalmente de que la inversión va a venir de la parte privada, no del Estado, porque perfectamente yo podría invertir 50% del presupuesto en inversión, más carreteras, más hospitales, más cuestiones institucionales, más burocracia, por decirlo de alguna forma, pero no es la idea de que el Estado sea el encargado de brindarnos trabajo. Ahora, yo creo que el Estado tiene que jugar un papel fundamental, sí, pero obviamente los privados tienen que jugar un papel más fundamental y la inversión, la reactivación a la economía va a crecer aproximadamente en un 7%. Ahora, esa es una de las quejas que tengo, porque yo creo la inversión en las cuestiones privadas, también en el Estado, pero como Sebastián Piñera alardeó tanto de crecimiento económico, uno obviamente cree en los privados. Ahora, no deja de ser importante la creación de los nuevos empleos que se están haciendo en ciertas cuestiones privadas. Entonces ese es el video que quería hacer. La verdad me llama bastante la atención el tema del presupuesto del año 2020 porque no deja de ser interesante, un documento de 1000 páginas. No lo he leído todo, la verdad. No sé quién se puede leer un documento de 1000 páginas por hobby. Sin embargo, leí los puntos más interesantes en cuanto a salud, educación, seguridad y también bastante respecto a los recursos hídricos, para el tema previsional. No deja de ser importante las previsiones. Y por eso es importante también de que se aprueben ciertas leyes en el Congreso, como la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma previsional. Todavía están en el Congreso y estamos enviando una ley de presupuesto del año 2020. Ese es el video, ojalá les haya gustado. Y la verdad recomiendo este libro, La Gran Degeneración de Neil Ferguson. Es un libro difícil en cuanto a economía, pero con mucho esfuerzo se puede. Y Europa es la crónica de una muerte anunciada. Queramos o no, de alguna u otra forma, China va a dominar el mercado, los asiáticos van a dominar el mercado. Ahora Eurasia cambió. Antes era la Unión Soviética, hoy día es China. Por mucho tiempo Estados Unidos dominó el mercado y teníamos una libertad, digamos, aceptable, una libertad entre comillas. Pero cuidado cuando China domina el mercado. Y nosotros tenemos los ejemplos claros acá. Tenemos ejemplos clarísimos. Cuando, por ejemplo, el Tribunal de Libre Competencia iba a dar a favor para Chile para que Tianqi, aquella empresa de los chinos, no se quedara con toda la competencia del litio y los chinos amenazándonos. El mismo canciller de China acá con Jaime Belolio, amenazando a Jaime Belolio, o sea, no amenazando, pero diciendo váyase a su distrito, vaya, métase sus cuestiones. Entonces, ojo en eso. Este es el video y tomemos en cuenta ciertos temas que a lo mejor se hayan podido decir en esta hora. Hasta luego.